Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de CDMX Radio, aquí en su programa de Ciudad Capital. Como cada semana tenemos varios temas para platicar con ustedes, varias entrevistas sobre diversos temas que se están dando en la agenda de la Ciudad de México y también algunos en la agenda nacional. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal amigos de Ciudad Capital? Pues comentarles que la agenda de la semana pasada pues ya hay mucho movimiento en la Asamblea Legislativa con el tema de la legislación electoral, esta ley secundaria que por mandato de la Constitución de la Ciudad de México y de la Constitución Federal debe estar aprobada a más tardar el 2 de junio. Ya comenzaron a ver ahí pues muchas voces que están opinando al respecto. Sobre ese tema les platicaremos el día de hoy. Tuvimos ahí oportunidad de hablar con el presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, también con la representante de una organización que ha estado muy activa en este tema de la ley secundaria y de lo que fue la Constitución de la Ciudad de México, Mónica Tapia, integrante de la organización Tu Constituyente. Pues también comentarles que en el tema de la propia Constitución y cómo va este litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ahí el consejero jurídico del gobierno capitalino, Manuel Granados, acudió a la Suprema Corte de Justicia a presentar la respuesta a las 3 controversias constitucionales que en su momento promovieron el Senado de la República, la Presidencia y el Tribunal Superior de Justicia. También con él hablamos al respecto. Así es, pues vamos a entrar con la parte de la Constitución, este litigio que había estado un poco detenido por los plazos, por los tiempos de responder las acciones de inconstitucionalidad y las controversias, pues ya llegó la hora de responder a los alegatos, presentar los alegatos de las controversias constitucionales, tanto por parte del gobierno de la Ciudad de México como por parte de la Asamblea Legislativa. Ya están las respuestas y además de que están estas respuestas, pues ya podemos decir que ahora sí el tiempo está en manos de la Corte para presentar ya una ruta de trabajo, si va a haber audiencias públicas, si no las va a haber, y también pues definir cuáles van a ser las respuestas que se van a dar en cada caso. Recordemos que está pendiente, y esto sí es muy importante, es el emplazamiento que hubo por parte de los constituyentes por que no fueron emplazados para defender la Constitución. Eso digamos que sería como lo que viene para que se resuelva, que es algo sustantivo, si se les va a dar participación o se les va a rechazar, lo cual modificaría también ahí un poco el litigio. Así es, de esto habló Manuel Granados al salir en la entrega de este informe a la respuesta de las 3 controversias constitucionales. Platicamos con él a su salida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre este asunto de lo que tú comentas, la posibilidad de audiencias públicas y de la forma en la que ellos están respondiendo, habla en el siguiente espacio de entrevista. La respuesta a las demandas, a las controversias constitucionales presentadas en primer término por el Poder Judicial de la Ciudad de México, en esencia basan este esquema de la controversia constitucional en aspectos justo de la integración de un Consejo Judicial Ciudadano que tenga facultades y atribuciones para poder proponer una terna para los consejeros del Poder de la Judicatura Local, y que también la temporalidad del presidente del Tribunal Superior sea de 1 año en el cargo, que no pueda presidir a la vez el Consejo de la Judicatura. Nosotros hemos dicho ahora con esta respuesta de demanda que en el caso específico hay muchas entidades en donde la temporalidad del presidente del tribunal varía, es de 3 años, de 2 años, incluso el propio presidente de la Corte dura en su cargo 4 años, es decir, la Constitución Federal no prohíbe una temporalidad para el ejercicio del cargo
del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y en ese sentido, pues hemos ya también argumentado que el aspecto específico de no invasión de competencias, en tanto que el Poder Judicial Ciudadano o este Consejo Ciudadano pueda proponer una terna a la Asamblea Legislativa y que esta terna pues sea aprobada quien determine la propia Asamblea para ocupar el cargo de consejero de la Judicatura local. Pues esas fueron las palabras de Manuel Granados sobre lo que se refiere a las audiencias públicas, que como ya habíamos advertido en este espacio, va a ser uno de los primeros jaloneos con los ministros de la Corte. Así es, y como también comentabas, pues la Corte tiene que responder o resolver el ministro Pérez Dayán, él es el responsable de este tema, sobre si la Asamblea Constituyente va a ser considerada o no como la autoridad responsable de defender la Constitución de la Ciudad de México. Ahorita todo este tema está en stand-by, los diputados constituyentes están en espera pues de que ahí se resuelva, y también de que haya o no audiencias públicas, de que los delegados designados por el gobierno de la ciudad pues sean recibidos por el ministro ponente de las acciones de inconstitucionalidad, Javier Lainez. Porque recordemos que el gobierno de la ciudad, cuando presenta su respuesta a las 4 acciones de inconstitucionalidad que se promovieron antes que las controversias, porque recordemos, son 4 acciones de inconstitucionalidad y 3 controversias. En aquel momento el gobierno de la ciudad designó 60 delegados o representantes legales, y todos estos delegados están en espera de que los ministros de la Corte, y en particular el ministro Javier Lainez, pues los reciba y puedan ellos exponer frente a él los argumentos de por qué defienden la Constitución y todo lo que es la Carta de Derechos, en fin, todo lo que está impugnado. Entre estos delegados, que me vienen rápido a la mente por la carga que tienen estos personajes y la representación en su misma, el liderazgo que tienen, pues está Cuauhtémoc Cárdenas, está Ifigenia Martínez, está Juan Ramón de la Fuente, están exconstituyentes como Lolquín Castañeda, en fin, son un número muy importante de personalidades que son los delegados del gobierno de la ciudad. Y a propósito de ellos, en estas controversias constitucionales, habla también Manuel Granados, quien a propósito de lo que él comenta, lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa, es que mientras en la Corte se define o no la legalidad de todo el tema constitucional que viene en la Constitución de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa no está deteniendo sus trabajos para crear la legislación secundaria en materia electoral. Y de eso habla Manuel Granados en el siguiente. Quiero decirles que los mismos delegados y delegadas que fueron acreditados en las acciones de inconstitucionalidad están acreditados en estas controversias constitucionales para efecto de que en su momento las ministras y ministros conozcan también la argumentación de quienes han participado en la construcción y en defensa justamente de estos análisis constitución que hicimos hincapié en nuestra inquietud de que el proceso electoral debería continuar con las reformas a las leyes secundarias. Él dijo que había ya antecedentes en donde en otros supuestos la propia Corte ha determinado ampliar los plazos. Sin embargo, nosotros hemos reiterado a la Asamblea Legislativa la posibilidad de que continúen con el proceso de reformas electorales. Incluso el propio Instituto Nacional Electoral ya ha hecho un análisis de modificación distrital, en tanto que basados en la Constitución se modifica de 40 a 33 distritos electorales locales y por la vía plurinominal pasarían de 26 a 33. Ese ejercicio ya el INE ha avanzado en ello y por tanto las instituciones que están a cargo de llevar o adecuar estos procesos, he reiterado que continúen en ese tema hasta en tanto que no hay una resolución definitiva de la Corte, y si la hubiera tendremos que atender los alcances de la misma y siempre y cuando la propia Corte dé una ampliación en los plazos para no caer ahora en una inconstitucionalidad de la reforma electoral.